Bueno, video de sexto para reafirmar eso que vimos hoy en la clase de Zoom. A ver si lo hago un poquito más rápido porque recién lo grabé todo y quedó pesado y después no lo podía subir. Bueno, vamos a revisar teoría ácido-base de Bronsted y Lowry. Bien, revisamos. Ácido, ¿qué consideramos como ácido? Especie química que cede cation hidrógeno. Lo llamamos cation hidrógeno o protón, ya vamos a ver que hoy lo conversamos. ¿Sí? Ejemplos típicos por ahí. Ácido clorhídrico, ácido nitroso, ácido etanoico o acético, el ácido típico del vinagre, el agua que puede actuar como ácido, ahora vamos a aplicar. Bien. Bueno, y base. ¿Qué es base? Una especie química que acepta cation hidrógeno. Así que en la teoría de Bronsted y Lowry siempre se considera el cation hidrógeno. La especie que cede el cation hidrógeno es el ácido y que lo recibe, lo acepta, lo atrapa, esa es la base. Pero siempre entonces en referencia al cation hidrógeno. Y la reacción ácido-base va justamente a consistir en eso, una transferencia de cation hidrógeno o protón del ácido a la base. Bien, para entender un poquito más ahí a fondo, nos vamos a meter un poquito más en profundidad, apoyándonos en cosas de cursos anteriores. ¿Sí? El átomo del isótopo 1, el hidrógeno, el protio, 1,1, posee un protón en su núcleo y un electrón en su periferia. ¿Sí? Si recuerdan las estructuras de Lewis, representamos así el símbolo y ese puntito sería el electrón de valencia, que sería el más externo. Bueno, acá es el único que tiene. ¿Sí? Así que podríamos tomar en cuenta esta representación. ¿Sí? No quiere decir que el electrón esté ahí en una órbita. ¿Sí? Bien, si ese átomo de hidrógeno cede su único electrón, se va a transformar en el cation hidrógeno. ¿Sí? Que consiste en un protón. ¿Por qué consiste en un protón? Y bueno, porque si ya no tienes ni un solo electrón en la periferia, ese átomo dejó de ser un átomo para transformarse en un protón. Por eso que es muy común que los textos de bioquímica, ¿sí?, vean definición de ácido como especie que cede protones, porque el protón es ese cation hidrógeno. Bien, bueno, profundizando y apoyándonos en conocimientos previos. El primer nivel de energía de la periferia, se ven a acordar, se completa con 2 electrones. Así que si consideramos un átomo de hidrógeno, no estoy hablando del cation, sino el átomo, ese átomo tiene un electrón, necesita conseguir un segundo electrón para completar dicho nivel. ¿Sí? Claro, ¿de dónde va a conseguir ese segundo electrón? Otro átomo puede compartir uno de sus electrones con él y ahí se forma, ¿se acuerdan?, el llamado enlace covalente. Vamos a poner algún ejemplito que ya nos va a servir. En el caso de la molécula de agua, el átomo de oxígeno, están representados en negro ahí, posee 6 electrones en su segundo nivel, se dice 6 electrones de valencia. Pero importante que, ¿cómo están distribuidos? Hay electrones que están apareados. Estos dos forman un par, estos dos forman un par. Lo llamamos par de electrones no compartidos, no se están utilizando en ningún enlace. Y tiene un par de electrones acá, este y este, que están desapareados, que los puede compartir con electrones de otro átomo, formando un enlace covalente. Ese otro átomo podría ser un átomo de hidrógeno, yo acá representé en rojo. Con su electrón se comparte este par de electrones y se forma un enlace covalente. Así que acá pasa a haber un par de electrones, ¿verdad? Pero eso es un par de electrones compartido. ¿Qué quiere decir compartido? Bueno, en realidad que estos 2 electrones son atraídos tanto por el núcleo del átomo de oxígeno como del hidrógeno. Pasan a pertenecer a ambas periferias. Una representación que se deben recordar es esta, donde esos guioncitos representan esos enlaces covalentes. Y se pueden o no representar los otros electrones, que yo acá los representé, este par no compartido y este par no compartido. Otra cosa que nos va a interesar, el amoníaco. El nitrógeno posee en su segundo nivel 5 electrones, que son sus 5 electrones de valencia. ¿Sí? Esos 5 electrones hay un par acá, que no está compartido, y estos 3 desapareados los puede compartir con, en este caso, átomos de hidrógeno, formando 3 enlaces covalentes que yo representé acá. Y queda un par de electrones desapareado. Perdón, un par de electrones no compartidos. Desapareado no, si es un par. ¿Está? Un par de electrones no compartidos. ¿Está? Los electrones desapareados son estos que están en negrito de A1, que ahora están apareados porque están formando enlace covalente con los electrones de los hidrógenos correspondientes. ¿Bien? Bueno. Vamos a estudiar ahora un poco el caso del cation hidrógeno. El cation hidrógeno, como hablamos recién, no posee electrones. ¿Sí? Es un protón. Así que para completar su primer nivel de energía necesita ahora los 2 electrones, porque si el primer nivel se completa con 2 y él no tiene ninguno, necesita 2 electrones. Así que él, para formar un enlace covalente y completar su primer nivel, va a necesitar unirse a un átomo
de forma que este átomo aporte el par de electrones, ¿sí?, para formar el enlace covalente. Y ese par de electrones va a ser un par de electrones que tenga sin compartir, ¿ya? Y los va a poder compartir con el catión hidrógeno. Por lo tanto, ahí sí nos ponemos a pensar, ¿qué es una base de Bronsted? Aquella especie química que acepta ion hidrógeno. Bueno, esa especie química que acepta ion hidrógeno, entonces posee algún átomo capaz de compartir ese par de electrones no compartido con el catión hidrógeno. Entonces vamos a ver algún ejemplito ahí y ya nos apoyamos en esto para aprovechar a explicar por qué el agua puede actuar como base, ¿tá? Y por lo tanto aceptar catión hidrógeno. Entonces acá planteé el caso que yo disuelva ácido clorhídrico en agua. En realidad la molécula HCl existe en forma gaseosa, apenas se disuelve en agua, ¿sí?, se disocia totalmente y se produce la solución conocida como ácido clorhídrico. Pero vamos a estudiar acá. El ácido clorhídrico es el ácido, cede el catión hidrógeno al agua que lo acepta. ¿Qué queda del ácido clorhídrico luego de ceder ese catión hidrógeno? Bueno, queda este anión, ¿sí? ¿Por qué esa carga? Bueno, porque el átomo de hidrógeno deja su electrón al cloro, el cloro queda con un electrón de más y ahí se transforma en un anión. Ese protón, que es el catión hidrógeno, es aceptado por la molécula de agua. Así que se forma una especie química que ahora va a tener 3 átomos de hidrógeno, el átomo de oxígeno, y va a tener esa carga positiva que aportó ese catión hidrógeno. Analizando un poquito más a fondo para entender, con las estructuras de Lewis. El cloro es un halógeno, ¿sí?, un no metal del grupo 7A, se deben recordar, posee 7 electrones de valencia, yo ahí lo dibujé en negro. De esos 7 electrones tenemos acá 2 electrones formando un par, están apareados, otros 2 apareados, otros 2 apareados y uno desapareado, que es el que se comparte con el electrón que aporta el átomo de hidrógeno y forma ahí un enlace covalente, ¿sí? Pero si esta sustancia es un ácido, ella va a ceder catión hidrógeno. ¿A quién se lo va a ceder? Al agua, que recién explicamos la estructura, ¿verdad? Bien. Este hidrógeno se va como catión, dejando su electrón. Así que, ¿qué especie química se forma? Un átomo de cloro que ya no es un átomo. Entonces, ahora, ¿por qué? Porque va a tener acá un electrón que recibió del hidrógeno. Y eso va a hacer que tenga una carga negativa. Ese es el anión cloruro que pusimos acá. ¿Qué ocurre con la molécula de agua? Va a recibir, va a aceptar ese catión hidrógeno. ¿Cómo? Bueno, aportando ella los 2 electrones para formar el enlace covalente, que podría ser este par. Yo lo voy a dibujar por acá. Así que el átomo de hidrógeno se une formando un enlace covalente. Así que ahora tenemos este enlace covalente, este enlace covalente, este enlace covalente, pero en este caso el átomo de oxígeno de la molécula de agua aportó los electrones, ¿sí? Como el catión hidrógeno trae su carga positiva y el agua está formada por una molécula neutra, se forma un catión, que es esto que representamos acá arriba, H3O más, ¿sí?, el catión hidrógeno. Bueno, bien, vamos entonces a estudiar quién actuó como ácido, quién actuó como base. HCl es el ácido porque cede catión hidrógeno. El agua acá actúa como base porque lo acepta. Ahora, si consideramos la reacción inversa, que en realidad se produce en muy pequeña proporción, por eso yo acá lo quise representar con una fritita más chica, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando profundizamos un poco en equilibrio dijimos que en realidad todas las reacciones son equilibrio? Lo que a veces está tan favorecida una reacción, la directa por ejemplo, que se anota una flecha sola. Bueno, pero si consideramos que aunque en pequeñísimo grado ocurra la reacción inversa, ¿cómo van a actuar estas dos especies químicas? El catión hidrógeno le devolvería, por decir así, el catión hidrógeno al cloruro. O sea que esta especie química estaría actuando como ácido y el cloruro lo estaría aceptando y actuando como base. Entonces se dice que el cloruro es la base conjugada del ácido. ¿Qué quiere decir? Siempre que un ácido ceda su catión hidrógeno, ya no lo va a tener más y se va a transformar en una especie que podría volver a recibir un catión hidrógeno. Por eso siempre que un ácido cede su catión hidrógeno se transforma en una base, llamada la base conjugada de ese ácido que la formó. Lo mismo, el agua que actúa como base acepta catión hidrógeno y se transforma en esta especie que podría ceder ese catión hidrógeno. Así que se transforma en un ácido, no se llama el ácido conjugado de la base que lo forma. ¿Bien? Bueno, pero si consideramos que acá prácticamente se da la reacción indirecta y la inversa es despreciable, podríamos razonar
y sacar alguna idea más. ¿Se acuerdan que el ácido clorhídrico nosotros decimos un ácido fuerte? Se disocia totalmente. ¿Eso cómo lo interpreto? Que tiene gran facilidad para ceder el catión hidrógeno. Eso entonces nos está indicando que el cloruro, que se formó después que el ácido cedió el catión hidrógeno, va a tener muy poca afinidad para volver a aceptar ese catión hidrógeno. Así que ahí ya sacamos una conclusión. La base conjugada de un ácido fuerte como base va a ser una base muy débil. ¿Tá? Prácticamente casi no tiene ni característica de base. Bien, vamos a... Acá está anotado, no había visto lo que les dije recién. Si consideramos la reacción inversa, el cloruro actúa como base ya que acepta catión hidrógeno y el hidrógeno actúa como ácido porque lo cede. Otro caso interesante, importante, también muy común. El anión hidróxido, ¿sí? Es una base típica, por eso que hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, los hidróxidos de los cationes metálicos son bases justamente no por el catión, sino por el anión hidróxido. El anión hidróxido tiene gran afinidad por aceptar ese catión hidrógeno, con lo que se forma agua. Ese proceso reversible, si lo miramos, es el mismo que planteamos ya en situaciones anteriores, en clases anteriores, cuando hablamos de que el agua es un electrolito muy débil, que se disocia en muy pequeña proporción, que la constante llamada producto iónico del agua por eso es muy chiquitita, porque estas concentraciones, ¿sí?, son muy bajas. ¿Por qué? Porque la reacción directa se produce en poca proporción, acá predomina la reacción inversa. Bien, esa constante tiene ese valor a 25 grados Celsius, pero habíamos hablado que si no varía demasiado la temperatura, podemos considerar ese valor como válido. Bueno, profundizando acá y usando un poco las estructuras de Lewis, el catión hidrógeno no tiene ningún electrón, pues yo no le dibujé ningún puntito ahí. El anión hidróxido, vamos a ver cómo está formado. Por el átomo de oxígeno, con sus 6 electrones de valencia, 2 apareados, 1 desapareado, 1 desapareado. Este lo está compartiendo con un electrón que aporta un átomo de hidrógeno, y este lo recibió de otro átomo que dejó su electrón, que posiblemente en el caso del agua sería un átomo de hidrógeno, ¿verdad? Bien. Por lo tanto, acá tenemos una carga negativa, porque hay un exceso de un electrón con respecto a la cantidad correspondiente a los átomos, que son neutros. Bien. Bueno, esta especie, por tener esos pares de electrones sin compartir, recibe el catión hidrógeno, lo acepta y actúa como base. Yo acá lo dibujé que se uniera en este, pero tanto da, ¿no? Los electrones son todos iguales, yo acá lo simbolicé con distintos colores. Bien, miren qué pasa con la carga. El catión hidrógeno es positivo, el anión hidróxido es negativo, pues el electrón de más, y se forma una especie neutra que es la molécula de agua. ¿Está? Aprovechando a profundizar también un poquito, la constante que nosotros podíamos plantear ahí, ¿se acuerdan genéricamente? Las especies reactivas en el denominador, que corresponde al catión hidrógeno, anión hidróxido. En el numerador los productos, y tomamos aquella referencia de la especie líquida, no indicarla ahí porque su concentración es constante, el agua en el agua. ¿Se acuerdan? Hicimos todo un calculito ya, 55,5 mol por litro. Bien. Esta constante, si la miro, es la inversa de esta. Así que su valor va a ser 1 dividido 10 a la menos 14. Eso da 1 por 10 a la más 14. El signo muy importante. Este menos 14 me dice que es una constante chiquitísima. Eso me da la pista de que las concentraciones de estas especies, que son los productos en este caso, son mínimas. ¿Y cómo lo interpreto acá? Y bueno, justamente al revés. Ese valor enorme de la constante nos está indicando que estas concentraciones son chiquitísimas. ¿Bien? Bueno, vamos a continuar con esto. Vamos a ver algún ejemplo de reacción ácido-base entonces, ¿sí? Este ácido, llamado ácido cianhídrico, ¿sí?, es ácido, por lo tanto cede catión hidrógeno. Bueno, en solución acuosa, ¿quién va a actuar como base? El agua, que es el solvente, pero además va a actuar como base. Acepta catión hidrógeno. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El ácido cianhídrico le va a ceder catión hidrógeno al agua. ¿Qué va a quedar del ácido cianhídrico? El anión. Ya no está el hidrógeno, el átomo de hidrógeno, se dan cuenta, y apareció una carga negativa. ¿Por qué? Porque el hidrógeno dejó su electrón para que se forme este anión llamado el cianuro. ¿Bien? ¿Qué ocurrió con el agua? Aceptó catión hidrógeno, así que se formó el ion hidrógeno que ya hablamos hace un ratito. ¿Sí? Bien. Si considero la reacción inversa, que en este caso tiene un porcentaje importante, es importante la reacción inversa,
¿Qué está haciendo este anión cianuro? Está recibiendo catión hidrógeno del hidronio para volver a formar ácido cianhídrico, y el hidronio está cediendo ese catión hidrógeno y se está transformando en agua. Por lo tanto, esta especie está actuando como base, es la llamada base conjugada, y esta como ácido es el ácido conjugado. ¿Bien? Más o menos vamos con eso. Bueno, entonces supongamos que yo quiero demostrar, desde el punto de vista ácido-base, algunos comportamientos. Por ejemplo, que el fluoruro es una base, que esta sustancia llamada ácido tanoico es un ácido. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a ver. El fluoruro es una base en solución acuosa. Entonces, ¿cómo demuestro yo que es una base? Digo, el fluoruro va a reaccionar con el agua y el fluoruro, por ser base, va a aceptar ion hidrógeno. O sea que acepta catión hidrógeno. ¿Sí? Y el agua cede catión hidrógeno. Cede catión hidrógeno. Entonces, ¿cómo está actuando? Está actuando el fluoruro como base y el agua como ácido de Brewster. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Proceso reversible, son importantes las dos reacciones. Bueno, ¿y qué se va a formar? El fluoruro, al recibir el catión hidrógeno, se va a transformar en ácido fluorhídrico. Va a quedar neutro, ¿verdad? Porque es un anión, tiene carga negativa, recibe el catión hidrógeno, neutraliza su carga. ¿Qué queda del agua? Bueno, del agua va a quedar el anión hidróxido, porque el agua acaba de ceder un catión hidrógeno positivo, va a quedar el anión hidróxido OH negativo. ¿Bien? Y ahí demostramos que el fluoruro en solución acuosa es una base. Vamos a demostrar ahora que este compuesto orgánico, llamado ácido tanoico o clásicamente el ácido acético, el nombre clásico, es un ácido. Bien, cuando trabajemos allá la parte de química orgánica para introducir la bioquímica, vamos a ver que este grupo acá, típico de muchos compuestos, se llama grupo carboxilo, es un grupo ácido, capaz de ceder catión hidrógeno. El catión hidrógeno entonces no va a ser cedido de estos tres que están acá, sino que va a ser siempre de este grupo. Acá hay un enlace covalente que no dibujé para no dibujar todos los electrones de valencia. Cuando ese catión hidrógeno sea cedido por el ácido y aceptado por el agua, va a dejar acá su electrón. Bueno, así que esta especie es el ácido porque cede catión hidrógeno, y el agua en este caso actúa como base porque acepta catión hidrógeno. Bien, así que vieron que el agua puede actuar como ácido o como base. Bien, una vez que ocurra eso, ¿en qué especie se van a transformar? Bueno, del ácido va a quedar esta estructura y acá va a quedar una carga negativa, ¿verdad? Que es la que dejó el catión hidrógeno al ser liberado. En solución acuosa todo. Y el agua, al aceptar el catión hidrógeno, se va a transformar de vuelta ese anión hidrógeno, el catión hidrógeno que ya vimos. Catión porque positivo. ¿Están de acuerdo? Bien. Y ahí estoy demostrando que este es un ácido. Si leemos la reacción inversa, el hidronio le cede nuevamente el catión hidrógeno ahora al anión. Hablando en chancho, como que se lo devuelve. Así que si cede, sería el ácido. Se llama el ácido conjugado de la base. Quiere decir, el ácido que se formó cuando el agua aceptó catión hidrógeno y se transformó en un ácido. ¿Qué está haciendo este anión? Estaría en la reacción inversa, ¿verdad? En la reacción inversa está aceptando catión hidrógeno. Entonces está actuando como base. Así que esta especie es la base conjugada del ácido que la formó, que sería el ácido tanoico. Entonces los pares conjugados serían el ácido y su base conjugada. El otro par es la base con su ácido conjugado. ¿Bien? Bueno, continuamos un poquito. Bien, y ya aprovecho, me vino bien esto, para complementar de aquella tarea donde yo les puse algunas soluciones de ácidos y bases fuertes para ir calculando el pH, para arrancar un poco con eso, y después aparecía ahí medio de bandido una solución de cloro de sodio, sal de mesa o sal común, ¿sí?
Y algunos se complicaron un poco, pero muchos lo interpretaron bien. Y pues me encantó que algunos compañeros buscaron información, incluso ahí de la Universidad Politécnica de Valencia, hicieron todo un desarrollo. Vamos a aprovechar a explicar eso. Me encantó. Bueno, yo en ese momento pretendía simplemente que lo pensaran un poco. Cloruro de sodio es una sal, pero vamos a ver que hay distintos tipos de sales. Esta sal en particular es una sal de base fuerte y ácido fuerte. Quiere decir que si la producimos por neutralización, reacción de ácido-base, sería entre el hidróxido sodio, que es una base fuerte, y el ácido clorhídrico. Bien, se disocia totalmente en iones y como este anión viene de un ácido fuerte, ¿se acuerdan? Como base prácticamente no tiene importancia. Quiere decir que ni este anión ni este catión tampoco van a interaccionar con el agua, van a reaccionar con el agua, ¿sí? En esa reacción que algunos buscaron por ahí llamada reacción de hidrólisis, ahora vamos a explicar, ¿sí? Y modificar el pH. Por lo tanto, esta solución va a ser neutra. Y por lo tanto, el pH va a ser 7. Que es lo que contestaron algunos muy bien. Pero vamos a ver otras situaciones. Esta sal, miren, cianuro de sodio. Es una sal que se podría formar por reacción ácido-base entre una base fuerte, el hidróxido de sodio, pero un ácido débil, falta un tildecito por ahí, que es el ácido cianhídrico. Bueno, las sales son todas electrolitos fuertes, quiere decir que ellas se disocian totalmente. ¿Y después qué puede ocurrir? Que ninguno de los iones que aporta la sal reaccione con el agua, pero puede ser que alguno sí reaccione con el agua. Y en este caso, el cianuro, por provenir de un ácido débil, su base conjugada no es una base muy débil. Entonces él va a reaccionar con agua. Vamos a plantear la reacción. A esa reacción se la llama reacción de hidrólisis. El cianuro, si es una base, acepta catión hidrógeno. ¿Quién se lo va a aportar? El agua. ¿Sí? Bien. Así que el agua le cede catión hidrógeno. ¿Qué especies se van a formar en ese proceso reversible? El ácido conjugado ahora va a ser este. Ácido conjugado, el ácido cianhídrico. Y del agua va a quedar el anión hidróxido. Entonces, estas sales en solución acuosa no tienen pH neutro, tienen pH básico. O sea, son soluciones básicas. Si el pH es básico, ese pH va a ser mayor a 7. ¿Sí? Entonces es una sal que la disuelvo en agua, pero no queda un pH neutro. Porque es una sal que provino de una base fuerte, pero de un ácido débil. Otra situación, un poco la contraria. Esta sal, cloruro de amonio. Al revés, viene de una base débil, si se forma por reacción ácido-base, sería esta base débil y un ácido fuerte. Ella, por ser una sal, ese electrolito fuerte, se disocia totalmente. Pero ahora entonces, el catión va a reaccionar con agua en una reacción ácido-base, porque él proviene de un electrolito débil. Entonces, pues lo vamos a trabajar cuando profundicemos las hidrólisis, ¿sí? Entonces ahí el catión amonio va a actuar como ácido, cede catión hidrógeno, se lo va a ceder al agua, que el agua va a actuar como base. ¿Y qué especies se van a formar? Bueno, el catión amonio cede catión hidrógeno al agua y se transforma en NH3, amoníaco, que va a ser la base conjugada. Y el agua acepta catión hidrógeno y se transforma en el hidrógeno. Y esas soluciones son soluciones ácidas. Solución ácida. Así que el pH va a ser menor que 7. Entonces que no quede la idea de que una sal disuelta en agua pH 7. No, hay que ver los iones provenientes de la sal si provienen de algún ácido base débil y estudiar la situación. Queda todavía una cuarta situación más compleja que por ahora no vamos a entrar. Si la sal fuera de base débil y ácido débil. En ese caso los dos iones reaccionan con el agua. Uno tiende a dar medio básico, otro medio ácido. Hay que ver las constantes de equilibrio de esa base débil y ese ácido débil para poder decidir qué medio queda. ¿Sí? Bueno, dejamos por acá. Espero que haya salido bien ese video y seguimos en contacto.